preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien... Los acuerdos de paz, firmados en 1996, reconocieron importantes problemas agrarios en Guatemala y proponiendo mecanismos para favorecer el acceso a tierra a familias en pobreza y extrema pobreza. Para ello, en el año 1999 se creó el Fondo de Tierras. La opción privilegiada fue la del acceso a la tierra por vía del mercado, una política impulsada por las instituciones financieras internacionales. En Guatemala, como en otros países de América Latina, esa política ha mostrado su incapacidad de responder adecuadamente a las demandas de campesinos sin tierra, con tierra insuficiente o en situaciones de pobreza. Desde su creación hasta diciembre del año 2012, el Fontierras entregó tierras y créditos a 263 organizaciones, reuniendo a cerca de 20,000 familias, moviendo un total de 704 millones de quetzales, equivalente al valor total de las fincas. Muchas de las familias que accedieron a la compra de tierras por medio de los créditos otorgados por Fontierras se encuentran hoy altamente endeudadas. Son 106 organizaciones representando a más de 11,000 familias que cargan una deuda de casi 308 millones de quetzales, es decir, 42% del valor total de todas las fincas adquiridas por este mecanismo. El presente documental busca identificar las causas del fracaso de este modelo de acceso a la tierra y describe los sufrimientos, luchas y propuestas de la población campesina y de sus organizaciones. La población guatemalteca, mayoritariamente indígena, campesina y rural, mantiene una relación estrecha con la madre tierra. Esta no solamente es medio de subsistencia, sino que es parte de su identidad. En Guatemala se mantiene una histórica y honda brecha en la distribución de la tierra. Menos del 2% de los productores concentran más de la mitad del área productiva del país, un 56.6%, mientras que un 45% de los productores tienen acceso a solo un 3.2% de esa área. En diciembre de 1996, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, firmaron los acuerdos de paz. En estos se reconoce que la extrema concentración de la tierra y de la riqueza en el país fue una de las causas del enfrentamiento armado. Hoy, la falta de acceso a la tierra sigue generando pobreza, hambre y violencia en Guatemala. En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, el gobierno se comprometió a regularizar la situación jurídica de la posesión comunal de tierras, reconocer y garantizar el derecho de acceso a tierras y reconocer y garantizar el derecho de las comunidades de participar en el uso, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras. Para tales efectos, se constituye el Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdos de Paz y posteriormente, en 1999, se aprueba la Ley del Fondo de Tierras, asignando como objetivos centrales al Fontierras definir y ejecutar la política pública relacionada con el acceso a la tierra. Facilitar de diversas formas el acceso a tierra productiva a campesino y campesina en forma individual u organizada, sin tierra o con tierra insuficiente. Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las mujeres al crédito para la compra de tierras y proyectos productivos relacionados con la misma. El Fondo de Tierras debería concentrar la potestad del financiamiento público de adquisición de tierras, propiciar el establecimiento de un mercado transparente de tierras y facilitar el desarrollo de planes de reordenamiento territorial. La vía del mercado no es la única modalidad de acceso a la tierra.
La propia ley que creó el Fontierras lo reconoce. Sin embargo, el Estado no ha utilizado otros mecanismos en su poder para favorecer la redistribución de tierras, ya sea por la asignación de fincas nacionales no utilizadas o por la compra de tierras con fondos públicos. Cuando tenga la tierra, que lo puro semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas. El precedente de los años 50 indica también la posibilidad de acceso por vía de expropiación de tierras ociosas, modelo que planteaba el Decreto 900. Independiente del modelo de acceso a tierra a implementar, la atención a campesinos pobres y sin tierra tiene que partir de sus necesidades, así como sus posibilidades económicas y sociales. Cabe resaltar que el modelo actual de acceso a tierra solo ha considerado una minoría de la población que demanda acceso a tierra, sin impacto significativo en los cerca de 164.000 hogares rurales sin tierra. El origen de la deuda agraria que afecta a los campesinos está relacionada con tierras poco productivas, la sobrevaloración de algunas fincas, la falta o mala calidad de asistencia técnica implementada desde el Fondo de Tierras y la falta de infraestructura, en particular en materia de acceso al agua y de caminos para sacar la producción. En general, la situación socioeconómica de las familias que accedieron a tierra a través del Fondo de Tierras no ha mejorado. Para las que se encuentran endeudadas, su cotidiano está marcado por el aislamiento de sus tierras, la falta de servicios sociales y de vivienda digna. La única parte que nos está sosteniendo es lo que nos sostiene, pero apenas tenemos ahí 2 cuerdas y media de cada uno. El 60% es totalmente ladera, pero de aquí para arriba es pura tierra colorada con la mayor parte de piedra, lo que aquí podemos ver. La tenemos que cubrir con pasto. Las mujeres se dedican totalmente aquí a cuidar sus animalitos. Y nosotros los hombres lo que hacemos es trasladarnos a otras fincas lejanas para ir a sembrar milpa, para traer nuestro maíz para comer. Porque quiere decir que la Santa Tierra, pues, si la milpita muy pequeña da las mazorcas y quiere eficiente de abono y para comprar el abono no hay centavos. Cuando venimos la finca estaba en mal estado porque la venimos a hallar entre el monte, pues porque yo fui una de las personas que mi esposo en unos días que él trabajaba en otra parte para ganar el sustento de los niños, yo me iba a los cafetales abriendo los chaparros de las matas de café, cortaba los granitos de café para poder sacar mi día y para ver cómo se iba juntando algo para darle mantenimiento a la finca y darle mantenimiento a los motores que existían. No hubo asesorías técnicas adecuadas, el Fondo de Tierras no cumplió con su mandato en apoyarnos con proyectos productivos como fertilizantes, como mercados para los productos. Los técnicos venían solo a dormir, no nos enseñaron a grandes cosas. Sabemos qué hacer, pero no tenemos cómo hacerlo, ya que el factor más grande que atravesamos es el factor económico. Y por eso es de que nosotros no salimos adelante, nos cae mucho juegallo, nos cae la roya y esa contamina el cafecito de una vez, cae quemado al grano. Por eso es de que nosotros no podemos salir adelante en la cosa del cultivo del café, ¿va? Porque no nos alcanza el recurso para mantener y hacer el fertilización más que todo. Pues la precaria situación aquí es la vía de acceso por este río caudaloso, el río Xulá, que se ha llevado 7 personas desde el 2003 y que hoy estamos ahí reconstruyendo el puente pues para poder tener acceso, porque tenemos un badén arriba que se puede pasar vehículos, pero es muy riesgoso. Pues no hay de una forma como el gobierno pues nos construye un puente vehicular para no estar pasando y poner en riesgo la vida de varios socios o socias de la asociación o de personas o niños, como usted ve cómo cruzó este niño, pues ahorita que todavía el río está pequeño se puede pasar, de lo contrario de aquí para adelante el invierno ya no se va a poder hacer de esa manera. Él se va y lo poquito que él va ganando pues a veces que ya se debe, porque uno tiene que ver la manera, ¿verdad?, que sus hijos no se mueren. Entonces si yo me quedo aquí y cuando se enferme yo presto, y si él gane uno sus días nada más es para pagar la deuda. Se cansa uno ya.
Pero que esto subir es pajes de casa. Tuvimos que hacer el proyecto de agua potable, energía eléctrica, y tuvimos que bajar un bordo ahí de 2 metros que trabajamos 6 meses trabajando para hacer el terraplén de la escuela. Ya que cuando venimos a esta comunidad pues no existía un centro de educación y por darle estudio a nuestros hijos. A veces, como dicen, ¿verdad? Lo que sacamos del café lo dividimos en varias partes. Nos trajeron que a decir que si queríamos el camino o queríamos una casa. Estas casitas son de tarro, repelladitas de cemento y encaladitas. Nos dijeron que son casas para 20 años, pero aquí hay casas que a los 2 años ya se cayeron. Toda la madera ya no sirve. Antes de que nos olviden, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Hace tiempo no río como hace tiempo. Hemos invertido en infraestructura, energía eléctrica, carreteras comunitarias, drenaje. ¿Cuánto ya el metro, Chon? Chon tiene ya el metro en las manos. Ah, bien, aquí, pero ahí. Este es el agua que tiene el pozo. Y eso se va a secar todavía. Y va a secar todavía. Y luego con eso tenemos que darle agua a los animales y el que tiene animales o regar sus siembras. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Para poder sobrevivir aquí en la comunidad La Esmeralda, nosotros tenemos que salir lejos a trabajar, nos vamos a México, nos vamos a los bajos, allá por La Blanca a trabajar, a buscar para sostener nuestra familia, darle nuestro estudio a nuestra familia, porque si no, no pueden estudiar, para darles la comida también, todo. Y otros compañeros que nos vamos a México también, marchamos para allá, para poder sobrevivir. Porque aquí en la comunidad Esmeralda no hay trabajo. Ustedes como están viendo, todo seco aquí, no se puede. No tenemos un capital para trabajar. Las agropecuarias que están cerca de nuestra comunidad nos dan crédito, pero nos cobran a veces hasta el 10% de interés mensual. Hace más de una década, Plataforma Agraria y otras organizaciones campesinas denunciaron las políticas inadecuadas del Fontierras, comparando su funcionamiento al de una entidad inmobiliaria o de bienes raíces. Un crédito para empezar a trabajar la tierra, pero lamentablemente ese crédito ya no llegó a nuestras manos, no, que nos lo quitaron para ya hacer un pago de la finca. Lejos de contribuir a un reordenamiento territorial que incluyera a la población campesina, fortaleció las desigualdades en el campo. Pocas tierras de calidad fueron incluidas en el programa y los mecanismos de mercado llevaron a la sobrevaloración de fincas que solamente beneficiaron a los antiguos terratenientes. Las realidades locales e históricas guatemaltecas requieren de planteamientos y políticas públicas socialmente justas. La lucha de los campesinos por resolver la deuda agraria empieza a partir de la toma de conciencia sobre las causas que la hicieron impagable. A pesar de todos sus esfuerzos por hacer productivas las tierras, los campesinos se enfrentan con una realidad de abandono que no les permitió sacar excedentes. Los intereses y moras elevaron considerablemente el monto del crédito original. Desde entonces, su voz se hace escuchar ante los gobiernos, presentando demandas y propuestas para resolver la deuda agraria. En el gobierno de Óscar Berché, las organizaciones campesinas propusieron la condonación total de la deuda como compensación de parte del Estado guatemalteco. Porque al final no fue tierra, sino que fueron créditos, y créditos con tasas diferentes de intereses.
Para el gobierno de Óscar Berché era inaudito que los campesinos propusieran la condonación de la deuda. Todo lo contrario, el Fondo de Tierras insistió en cobrar los créditos. Se ofrecieron créditos adicionales para la producción, pero estos no fueron aceptados porque significaría más endeudamiento. Ante las presiones de las organizaciones campesinas, se llegó a acuerdos verbales sobre la posibilidad de rebajar intereses y mora, pero no se suscribió ningún documento formal ni se aplicó a las fincas endeudadas. Bajo la presidencia de Álvaro Colom, las organizaciones indígenas y campesinas redoblaron su lucha e iniciaron una coordinación entre sí para construir una propuesta consensuada desde las organizaciones endeudadas. En marzo de 2009, las autoridades anunciaron la rebaja de intereses y mora mediante el punto resolutivo 32/2009 del Consejo Directivo del Fondo de Tierras. Esta política atacaba los efectos de la deuda agraria, pero no las causas, porque el monto original de la deuda quedaba intacto. El gobierno que debe crear un fondo para que se le pague al Fondo de Tierras para que se anule la deuda agraria. Eso no avanzaron ellos hoy, dice que quieren hacer otros estudios y que van a poner otros casos para que ya al 15 de junio van a responder. Las organizaciones se veían obligadas a pagar cuotas elevadas. Caso contrario, se iniciarían procesos judiciales que tendrían como consecuencias embargos y desalojos de fincas. Con ello, el Fondo de Tierras, lejos de aceptar su responsabilidad en la situación enfrentada por las familias, actuó de manera unilateral sin tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones. Las organizaciones continuaron analizando la situación y construyendo una propuesta aceptable. Ellas plantearon la renegociación de los créditos, de modo que el Estado subsidiara el 75% de la deuda en compensación por la falta de atención a las comunidades y en reconocimiento de los esfuerzos cumplidos por ellas. Salieron a la luz otros temas, como la sobrevaloración de tierras, la improductividad de las parcelas y la falta de asistencia técnica que aumentaron la demanda por resolver la deuda agraria. Por su parte, el gobierno estableció el Sistema Nacional de Diálogo Permanente, en donde se trataron temas de interés nacional. Para entonces, se consolidó la Alianza de Organizaciones Indígenas y Campesinas para la Resolución de la Deuda, conformada por CCDA, CENOC, CONIC, CUC y Plataforma Agraria, quienes se reunieron constantemente en este espacio, presentando propuestas y análisis. Sin embargo, en marzo del 2011, ante los desalojos violentos en el Valle de Polochic y el anuncio del presidente de congelar los diálogos, quedaron suspendidas reuniones ya acordadas para dar respuesta a la deuda agraria. La buena voluntad y las propuestas de los campesinos fueron burladas. La estrategia adoptada entonces por las organizaciones fue la de sensibilizar a la población en general y presionar al gobierno para retomar el tema. El 26 de julio de 2011 se realizó públicamente la primera asamblea de comunidades endeudadas frente al Fondo de Tierras. Sale a la luz con más fuerza la propuesta 7525. Por su parte, el Fontierras mantiene su postura de no reconocer su responsabilidad en la deuda agraria y de exigir el pago de los créditos. En esa ocasión, aprobó el insatisfactorio punto resolutivo 36/2011, que propuso la reestructuración social de las organizaciones campesinas endeudadas, confiscando de esta manera su autonomía organizativa. El Fondo de Tierras únicamente reconoció la inadecuada asistencia técnica que había implementado. Nuevamente se hizo caso omiso al verdadero fondo del problema y se ignoró la propuesta de las organizaciones campesinas e indígenas. En enero 2012, Otto Pérez Molina asumió el gobierno. Las nuevas autoridades escucharon a organizaciones campesinas, pero sin ofrecer solución alguna. En marzo 2012 se conformó la Marcha Indígena, Campesina y Popular como otro espacio de coordinación y actuación frente al gobierno para exigir cambios en la política agraria. La deuda agraria figuró como un tema central, una exigencia que necesitaba
una solución urgente. Y en ese sentido, nosotros sí creemos que debe haber una política de subsidiar al capital. Nosotros le llamamos condonación porque en efecto eso debe de haber en este país. Esta política de reestructuración social precisamente violenta esa autonomía de las comunidades de decidir sobre su propiedad, que es la tierra, porque ellos ya son propietarios. Nosotros no queremos caer en egoísmos y sectarismos, por eso el planteamiento se viene haciendo integralmente, no a un grupo de comunidades con deuda, ni a un grupo que esté más crítico ni menos crítico. Hay casos definitivamente que su subsidio será prácticamente total, que es el 99%. Luego de varias reuniones de negociación y de escuchar las respuestas de gobierno, se realizó la segunda Asamblea de Comunidades Endeudadas y de la Marcha Indígena, Campesina y Popular. Con ello, se reafirmaron las prácticas y conocimientos ancestrales mediante el ejercicio de asambleas y consultas participativas. Las organizaciones campesinas mostraron flexibilidad. Ya no se exigía al Estado que asumiera la totalidad de la deuda. Se puso sobre la mesa la propuesta de una solución negociada en la que el Estado asumiera 75% y las organizaciones campesinas endeudadas el 25% restantes. En julio del 2012, el gobierno reconoció que no solo se compraron fincas para organizaciones campesinas e indígenas, sino que se conformaron comunidades. Este reconocimiento es clave porque a esto se vincula la segunda concesión importante del gobierno, de otorgarles subsidios, porque las comunidades indígenas y campesinas no generan excedentes económicos para cancelar los altos créditos, y asumió el compromiso de absorber el 75% de la deuda. Sin embargo, los mecanismos no están claros y el Consejo Directivo del Fondo de Tierras no muestra mucha apertura y celeridad para resolver, en definitiva, la deuda agraria. Es así como las organizaciones campesinas, en un inmenso esfuerzo de más de una década, han mostrado su capacidad de análisis y propuesta. Fruto de ello, todos los gobiernos ante los cuales se presentó la demanda de resolución de la deuda reconocieron errores en el mecanismo de acceso a tierra y su implementación por el Fontierras. La propuesta 7525 ofrece una salida a las comunidades actualmente afectadas por la deuda agraria y reabre el debate sobre mecanismos alternativos de acceso a tierra para comunidades indígenas rurales con carácter integral. Porque las tierras no dan. Nosotros ya luchamos, compañeros. Nosotros en el Ejecutivo ya discutimos y consideramos que es indispensable la creación de un ministerio para el desarrollo rural en el país. La idea nuestra es garantizar que estos procesos que van en marcha y que hoy informamos a la dirigencia campesina acá presente, se garantice que tengan continuidad, celeridad y lleguen a un resultado positivo. Hay un consenso y urge revisar la asistencia técnica brindada desde el Fondo de Tierras. Eso requiere un replanteamiento del modelo agrícola, en donde se reconoce la importancia de las economías campesinas. La lucha de las organizaciones campesinas recuerda las diferentes dimensiones que debe contener una política pública de acceso a tierra, que permita viabilizar un mecanismo adecuado para la población en pobreza y extrema pobreza. Urge la solución de la deuda agraria. Urge que se apruebe la ley del Sistema de Desarrollo Rural Integral como un marco que oriente políticas públicas de desarrollo rural integral enfocado a la población más pobre del país. Mientras las políticas públicas y la institucionalidad agraria no respondan a las necesidades de campesinas y campesinos, el Estado seguirá siendo cuestionado y se le demandará el cumplimiento de su papel como garante de los derechos de las comunidades. Urge reconocer el carácter eminentemente rural de Guatemala y sus raíces culturales en las cosmovisiones maya, garífuna y xinca, y su relación estrecha con la Madre Tierra.
solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. Cómo me reiría ese loco día, ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas